De este 15 de abril del año 2020, miércoles 15 de abril, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Bueno, por si fuera poco, la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo y que ya deja casi 2 millones de casos confirmados en todo el planeta, según la Universidad Johns Hopkins, que saben ustedes hacen seguimiento del avance de esta nueva enfermedad. Ahora mismo publica o confirma más de 1.996.000 casos en todo el planeta. Insistimos, Rosa, ya la cifra de los 2 millones. El número de personas fallecidas se ubica en 127.590, según la cifra de Johns Hopkins. Decíamos que, bueno, por si fuera poco, acaba de temblar en Colombia, concretamente en el departamento de Bolívar, según el Servicio Geológico Colombiano, un temblor de 5.9 de magnitud, con una profundidad superficial y, bueno, justamente con epicentro en Bolívar. Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación. En el caso de Colombia, como en otros países del mundo, se está hablando ya el día de hoy de la posibilidad de relajar el confinamiento, de iniciar una reapertura de la economía, tomando en cuenta el impacto durísimo de esta situación, de esta crisis humanitaria, que se prevé será incluso más fuerte que la Gran Depresión, y esto lo han dicho varios organismos internacionales, incluyendo ayer el Fondo Monetario Internacional, que hablaba de una caída del Producto Interior Bruto para Venezuela de 15%. Bajo la lupa, ahora mismo, la administración de la OMS, hay un debate abierto. La Organización Mundial de la Salud ayer llamaba a los países a controlar la transmisión del virus antes de levantar las restricciones. La pregunta que nos hacíamos al leer esta declaración es, bueno, ¿y qué dirá sobre Venezuela? Porque, poco se ha hecho, al menos a la luz de los informes de Naciones Unidas, para prepararnos en el caso de regresar a, bueno, la actividad que regresa, al momento de regresar la actividad económica, la que quedaba en nuestro país. Esto lo tomo del país de España. La Comisión Europea planea un regreso gradual al trabajo y las escuelas. Bruselas deja la reapertura de las fronteras exteriores para una segunda fase del fin del confinamiento. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ayer hablaba del 1 de mayo como posible fecha para la reapertura. Hay varios gobernadores que han expresado sus observaciones. Se habla de medidas necesarias para que esto ocurra, para evitar, bueno, que el número de casos se incremente de forma importante. A las observaciones de Estados Unidos, que ha decidido, ustedes saben, cortar los fondos a la OMS, se suma Reino Unido, también lo hacía ayer Taiwán, pero Reino Unido advertía, el ex jefe del MI6 de inteligencia, el Departamento de Inteligencia, decía que China ocultó el brote inicial del coronavirus, y ya esto parece evidente. China ocultó al resto del mundo la información crucial sobre el nuevo brote de coronavirus y por lo tanto debe responder por su engaño. Esto lo dijo este miércoles el ex jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Reino Unido, el MI6, con información de la agencia de noticias Reuters. Se trata de John Sawyers. El presidente de Estados Unidos, destaca la información, anunció el martes que va a interrumpir el financiamiento de la OMS, a quien le va a tocar dar explicaciones. No sé si en este momento, porque es francamente delicada la situación, pero en el futuro sin duda. Porque Taiwán lo advirtió. Además, ayer publicaba el documento, el correo electrónico que envió, me parece que en diciembre, dando cuenta de la información que ya se manejaba sobre esta nueva enfermedad. Y para hablar acerca del impacto en la economía venezolana, donde, por cierto, para, digamos, aliviar, atenuar lo que está ocurriendo, se han creado salvoconductos en las zonas populares. No sabemos si esto va a solventar o no la situación. Saludamos
Vía telefónica, Cipriana Ramos, expresidenta de Consejo de Comercio. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, el impacto económico de esta crisis sanitaria para Venezuela. El Fondo Monetario Internacional ya proyecta una caída del PIB de 15% que hay que sumar a lo que ya arrastrábamos los años anteriores. ¿Qué puede decirnos? Sí, nosotros, bueno, lamentablemente esta pandemia nos tocó con una crisis ya muy avanzada. Evidentemente seguimos en retroceso, lo cual afecta muchísimo al ciudadano, porque si nos quedamos sin empresas, no vamos a tener ingresos como pagarle a nuestros trabajadores. En estos momentos aún estamos pagando los salarios y todo va a depender de cuánto se extienda todo esto, de cuánto es lo que seguimos sacando nosotros de nuestros bolsillos para cumplir, porque no te puedes quedar sin trabajador, y al trabajador tampoco lo puedes dejar en la calle. O sea, tienes que ayudar a tu gente. Tus trabajadores son como tu familia. Nosotros compartimos todo, compartimos alegrías y compartimos tristezas. En estos momentos tenemos que estar con ellos, ¿sí? Y así estamos. La baja en los ingresos, la baja en la producción. O sea, nosotros aquí también hay que buscarle una solución a esta situación. Yo creo que debemos ser responsables en las medidas de bioseguridad. Tenemos que ser responsables y saber quiénes debemos estar en la calle, cuál es la protección que debemos tener en la calle y comenzar también a trabajar, porque es que o sea, no puedes tener el dilema de o me muero de hambre o me muero por el coronavirus, ¿eh? O sea, tú tienes nosotros vemos cómo están las calles. Entonces, el tema de Katia, del salvoconducto, o sea, el tema no es el salvoconducto, el tema es las arbitrariedades que se presentan en estas situaciones. Ayer me comentaba una vecina aquí en Vargas que tiene un problema con el Consejo Comunal, o con alguien de la calle, no sé, porque ella denunció que no le estaban llegando las proteínas y no estaba llegando el clavo, y no sé si fue que llegó y se extravió en el camino, no sé cómo es el cuento, y la tienen amenazada con la ley del odio. Entonces, eso no puede ser. O sea, nosotros estamos en las arbitrariedades de quienes llamamos autoridades y a quienes les han dado concesiones para que hagan cosas. Entonces resulta que en Katia te piden un salvoconducto, pero tú ves que hay gente en la calle, o sea, tú ves que circula a quien hay alguien le dé permiso para circular. Entonces, habemos empresas que necesitamos trabajar porque estamos dentro de los bienes que están permitidos, por lo menos nosotros en el sistema portuario, y no tenemos gasolina. Entonces, ¿cómo vas a trabajar si no tienes la gasolina? Entonces, hay muchísimas cosas. Entonces, a veces cuando tú oyes a la gente decir que el tema de la cuarentena no es más que la escasez de gasolina, tú dices, pareciera que es así. Porque inclusive, si para nosotros que tenemos que circular, porque estamos en el sistema portuario nacional, o porque vendes medicamentos, o porque tienes que ir a una farmacia, o sea, cuando no solamente es el transporte que tiene que distribuir medicamentos que va a estar en la calle, o sea, el personal de la oficina, no todo lo puedes hacer remoto, no todo lo puedes hacer a distancia. Además que Venezuela no está acostumbrada a un trabajo remoto, o sea, ahora es que estamos tratando de ver cómo, cuando hay fallas, ayer hubo varios bajones en Vargas y hubo varios bajones a nivel nacional. Entonces, cuando tú te pones a ver y tú dices, bueno, ok, ¿cómo hago para trabajar remoto si no tengo internet además? O sea, ahí tú dices, bueno, es que yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente para nosotros sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, realmente ha sido significativo lo que nos está pasando. Y ves el tema de Carabobo ayer. Carabobo no tiene un caso. Y resulta
que anoche veo un video en el cual el gobernador también restringe el comercio hasta las 2 de la tarde, porque hubo ayer una avalancha de motorizados que estaban buscando gasolina, porque ni siquiera fue una protesta, ni siquiera fue, o sea, no, se vio todo dentro de lo que cabe, normal, muchísima gente buscando combustible. ¿Mm? Y así estamos en todas las bombas, o sea, tienes que hacer 15 horas de cola. ¿Quién le paga a un transporte de las zonas marginales, en los barrios? ¿Quién le paga un transporte de esos 15 horas de cola? Entonces, evidentemente, cuando tú vas a pagar el transporte, tiene que estar incrementado. O sea, tú no puedes seguir pagando 5 o 10 mil bolívares por un transporte que ahora la gasolina tiene que pagarla mucho más cara, y cuando te hablo mucho más cara es porque 15 horas de cola tienen un costo. ¿Mm? Ahora, ¿cómo están haciendo concretamente quienes mantienen su actividad en La Guaira y en el puerto para trasladar los insumos? ¿Tienen algún tipo de salvoconducto o acceso a combustible? ¿Qué puede decirnos? No, por eso es que te digo que es terrible. O sea, tú no tienes ningún salvoconducto. O sea, es cuesta arriba obtener un salvoconducto cuando tú dices que vas a transportar porque tienes que hacer las colas iguales, porque es que si tú ves a las ambulancias haciendo colas, ¿sí? ¿Qué puedes pensar tú que pudiera pasar con un transporte? ¿Sí? Cuando tú ves una ambulancia haciendo cola, lo primero que te imaginas es a quién le estará haciendo falta esa ambulancia en estos momentos. ¿Sí? Porque tampoco es que tenemos ambulancias para tirar para el techo. ¿Sí? Entonces, así pasa con el transporte. Entonces, eso evidentemente encarece. Hay transportes que utilizan gasoil, pero no todos utilizan gasoil. Ahora, yo tengo que preguntarle entonces frente a qué escenario estamos, porque Venezuela, como otras naciones del mundo, no puede permanecer indefinidamente en cuarentena. Habrá que retomar algunas actividades. En el caso de Colombia ya se plantean como fecha el próximo 27 de este mes y hay, digamos, algunas luces. Se habla de, bueno, que los colegios no vuelvan o las universidades, que no se permita actividades públicas, pero en general ya hablan de la necesidad de retomar la actividad económica frente a esta situación. ¿Frente a qué escenario estamos en el caso concreto de Venezuela a la luz de lo que usted comparte con nosotros? No, fíjate que las empresas, o sea, el sector empresarial, el sector productivo está paralizado, pero tú ves, por lo menos aquí en Vargas, que yo veía ayer una información en el cual el SUMAT, la Superintendencia de Administración Tributaria de la alcaldía, estaba en la calle revisando las empresas que estaban operando. O sea, entonces tú dices, bueno, ¿cómo es eso? O sea, ellos no están autorizados a estar operando, pero además en un momento de crisis como esta, salen unas inspecciones a la calle. ¿Mm? O sea, entonces son cosas que tú no entiendes. ¿Mm? Las empresas no están trabajando, pero es que mi día a día me hace ir a la calle a comprar lo que voy a comer. Porque nosotros los venezolanos, desde hace muchísimo tiempo dejamos de tener las cenas llenas. ¿Sí? Y hay quien puede comprar para una semana de alimentación, pero hay quien tiene que comprar todos los días. ¿Sí? Hay quien tiene que salir a trabajar todos los días, independientemente de cuarentena o no, porque como te decía antes, está en el dilema. ¿Sí? Entonces, hay que sentarse y revisar a ver qué actividades vamos a comenzar a extenderle. Pero es que además el tema de la gasolina es muy grave, porque hablamos qué actividades vamos a extender, y cómo hacemos con el combustible. Porque hay quien puede trasladarse caminando de un sitio a otro, porque es que además en el país ya la gente se ha ido acostumbrando a caminar por el tema de la falta de transporte. Pero ¿cómo hacemos con el tema del combustible? O sea, Dios quiera que sea cierto que la refinería del Palito arrancó ayer.
y que vamos a tener combustible. Porque sin combustible tampoco es fácil decir vamos a iniciar operaciones en todas las empresas, o vamos a ir iniciando operaciones por empresa, porque si en estos momentos quien distribuye alimentos y quien distribuye medicamentos les cuesta igual que a todo el mundo el combustible para poder circular, igualmente se va a incrementar si extendemos, entramos, es que Venezuela es distinta del mundo. O sea, Venezuela no es igual a Colombia. Pones el ejemplo de Colombia, Venezuela no es igual a Colombia. No, ni a Estados Unidos ni a España, por ejemplo. Ni a España. Entonces, esa gente ya se reunió, esa gente ya tiene estadísticas que ellos manejan y pueden decir, inclusive qué sectores pueden salir a la calle y cuáles no. Nosotros aquí le pregunto, no quisieras aprovechar el contacto para conocer el impacto de la devaluación de la moneda que se ha disparado en los últimos días, sin ir más lejos. La referencia oficial, Banco Central de Venezuela, habla de un dólar criminal, como lo denominó Nicolás Maduro, en 833,97 para el día de ayer. El paralelo es superior. ¿Qué impacto ha tenido esta situación para la actividad del sector privado? El impacto que tiene siempre, o sea, los productos se van incrementando, empiezan a escasear productos hasta que entonces volvamos nuevamente a la tranquilidad. Las líneas aéreas y los barcos están llegando, pero es distinto porque los fletes ahora son más costosos por el tema de la pandemia, lo cual es normal en la navegación. O sea, no es una cuestión de que en Venezuela el dólar está más barato o caro. Entonces, cuando tú calculas, ayer había un colega que me decía, estoy pagando 15 millones de bolívares en gastos en almacén por manejo de un bulto de 55 kilos. Y yo le decía, bueno, pero es que al final siguen siendo $200. O sea, estás pagando menos de lo que pagabas antes, que el mínimo eran $300, y ese almacén tuvo un incremento en el alquiler por el IDAC. O sea, evidentemente todo se va incrementando porque tu moneda es la que pierde valor, ¿no? Entonces tú dices, especula, no sé qué, sí, aquí se conjugan muchos elementos. La especulación también, no digo que los comerciantes sean niños Jesús y no se aprovechen algunos de circunstancias. El tema es que cuando tú vas a reponer inventario, ayer también comentaba en un grupo de los Valles del Tuy, comentaba uno y decía, cuando voy a comprar nuevamente un producto, tengo que utilizar mi ganancia para poder comprar. O sea, eso lo está pasando. O sea, lo mismo que te pasa a ti cuando vas a comprar, que tienes que pagar más, ese comerciante también tiene que pagar, o sea, tiene que utilizar su ganancia para poder adquirir los productos. O sea, es una cadena interminable que no le hemos visto para eso. Uno especula en por qué esta semana oía un audio del economista Mullo de Banca y Negocios, donde él decía, bueno, es que sacaron no sé cuántos millones de bolívares a la calle para pagar los bonos y para pagar no sé qué servicio. Eso incrementó el dólar. O sea, el incremento del dólar no es por el empresariado, el incremento del dólar es en función, ¿verdad?, del dinero que sale a la calle, ¿no? Y decía, y esta semana va a salir no sé cuántos más y por lo tanto va a seguir incrementando. Cipriana Ramos, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de Consecomercio, que conoce perfectamente la situación en un estado como Vargas o La Guaira. Conversando acerca del impacto de esta crisis sanitaria del coronavirus sobre nuestro país. A esta hora vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, y el temblor con epicentro en Colombia también se sintió en Venezuela. Del lado venezolano, bueno, los estados fronterizos tienen que lidiar con la falta de servicios públicos, en muchos casos la ausencia de electricidad o agua potable, y el diario La Verdad del Zulia hace unos 30 minutos o menos publicaba: se sintió un fuerte temblor en Maracaibo a las 7 de la mañana, y preguntaba a los internautas si lo sintieron y dónde estaban ubicados. Hay distintas ciudades que reportan, bueno, haber sentido este temblor. En San Francisco se sintió, esto lo escribe @Kiko. Publican el reporte del Servicio Geológico colombiano, en lo que comentamos al inicio del programa. También registran que pudieron sentirlo en Maracaibo, en Bellavista, en Rubio, en el estado Táchira, en Bolívar, en fin, en varias ciudades del estado Zulia, y aparentemente también en Táriba, en el estado Táchira, se sintieron los efectos de este movimiento telúrico. Insistimos que se produjo temprano en la mañana, según lo reportaba el Servicio Sismológico de Colombia, con epicentro en el departamento de Bolívar, 5.9 de magnitud. Y el temblor, digamos, económico que ha provocado, para utilizar los mismos términos, este coronavirus. Insistimos, ya en el futuro habrá responsabilidades sobre el manejo de la información sobre esta nueva enfermedad, el momento en que se conoció, si las autoridades actuaron tarde o no, el papel del gobierno chino
Pero el temblor económico de momento se refleja en los mercados y en el precio internacional del petróleo. Por ejemplo, hasta ahora France Press, un poco más temprano, reportaba que el barril WTI de referencia en los Estados Unidos registraba su precio más bajo desde el año 2002. La Agencia Internacional de Energía pronostica una caída histórica de la demanda de petróleo en 2020 de 9,3 millones de barriles por día debido a la parálisis económica mundial generada por la pandemia de COVID-19, y esto a pesar de que Venezuela ha reducido su producción nos afecta directamente porque lamentablemente nunca se diversificó nuestra economía. Les comento detalles de esta información. Esta caída histórica hará que el consumo mundial vuelva a su nivel de 2012 hasta los 90,6 millones de barriles diarios según los cálculos de la agencia con sede en París, la Agencia Internacional de Energía. Solo en abril la agencia predice una caída de la demanda de 29 millones de barriles por día en comparación con 2019, unas cifras inéditas en un cuarto de siglo. El consumo debería disminuir otros 26 millones de barriles interanuales en mayo y 15 millones en junio. La agencia prevé una recuperación en el segundo semestre del año gracias a las medidas adoptadas para frenar la pandemia y apoyar la economía, pero el retorno de una demanda normal será progresiva y esto va a tener, insistimos, un impacto en nuestro país, no solo por la producción petrolera, sino las medidas que está analizando, o al menos así ha trascendido Nicolás Maduro, de tratar de privatizar parte de la industria, o al menos la distribución de gasolina en nuestro país, tomando en consideración, bueno, lo que está ocurriendo. Y ya escuchaban ustedes el panorama del sector privado que compartía Cipriana Ramos hace algunos minutos, entrevista con nosotros, el impacto que tiene en Vargas. Y concretamente, bueno, para aquellos que trabajan con el puerto de La Guaira. En su cuenta en Twitter, me parece que ayer, la diputada María Alber Barrios publicaba esto de los salvoconductos y seguramente de esto hablaremos en los próximos días. Esta es la solución de un país como Venezuela, lamentablemente. No se habla con el sector privado, o se habla y no se escucha. No les interesa lo que tiene que decir, no se habla con los especialistas en medicina, los científicos, las academias, en lo absoluto se procede a incrementar el control. Un país, y esto lo digo a título personal, donde el régimen, digamos, o quienes ejercen el gobierno, controlan todo, pero al final no controlan nada. Bueno, se ha establecido ya un pase de movilidad para los ciudadanos, concretamente en Catia. Y la diputada publicaba lo que establece este plan Catia 2020 sobre los días de parada, los días que podrán movilizarse, y hay una discusión abierta porque ciertamente aquellos ciudadanos que no tienen carnet de la patria, bueno, ¿en qué situación quedan? Un apartheid tal como existía en África del Sur o peor. En Sudáfrica, perdón. En fin, ya hablaremos de esto seguramente en los próximos días con lujo de detalle, porque son medidas que al final, bueno, no van a solucionar el problema de fondo, y alguien que nos puede hablar al respecto con propiedad es nuestro siguiente invitado. Armando Chacín es presidente de FEDENAGA, de la Federación Nacional de Ganaderos. Una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Por supuesto, darte las gracias más bien a ti, porque de alguna manera tú ventilas también la problemática de la ciudad o del país rural que existe en Venezuela. Mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros, porque esto de los salvoconductos también se lo aplican a ustedes, o han intentado hacerlo, pero con muy poco éxito, hay que decirlo. Al menos eso hemos visto en estados como Barinas o Portuguesa, donde los productores han salido a protestar por la falta de combustible. ¿Qué puede decirnos? Sí, lo importante de entender es que nosotros, dentro del llamado que hicieron de emergencia, el sector de producción de alimentos, nosotros hemos tratado de hacer lo que nos toca. Es difícil de hacer entender a veces a las autoridades que podemos estar en un gran peligro de perder lo poco que queda en Venezuela en cuanto a alimentos, si dejamos los campos totalmente botados. Nosotros necesitamos atender los campos.
Sabemos que es la pandemia, sabemos cuál es el riesgo que corremos, pero por supuesto Venezuela enfrenta dos grandes verdades. Una, la pandemia, y que de alguna forma debemos de resguardarnos los estándares sanitarios que se deben de mantener para poderlo hacer. Y dos, el hambre o el desabastecimiento. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos por tratar de arrimar nuestros productos a los mercados venezolanos, pero los que manejan el tema del combustible, que sabemos que es básicamente no hay, pero todavía siguen en los mercados negros habiendo cantidades de combustible que no nos explicamos si no hay, porque hay a precios, por supuesto, muy por encima de lo que hay en cualquier país del mundo, y que de alguna forma a nosotros nos llama la atención, pues deben de estar los que están custodiando las estaciones de servicio, entregando combustible a quienes no deben de entregar, y que de alguna forma dificulta que un productor agropecuario que tiene que atender sus unidades de producción, tiene que atender sus trabajadores, tiene que atender, por supuesto, el sistema de producción de alimentos, vaya a estar vendiéndolos en los mercados negros. ¿Cuál es la situación de los productores en este momento? Insistimos, hemos podido ver protestas en estados como Barinas, Portuguesa, donde efectivos de la Guardia Nacional simplemente han salido a decir que no hay combustible. ¿Qué puede decirnos? Muy claro, apenas el 14%, del 14 al 17%, te lo digo por estados más o menos en ese rango, han podido alcanzar ir a su unidad de producción, o de productores han podido ir a su unidad de producción en el mes que va de cuarentena. Eso es muy grave, pues nosotros de alguna forma se sabe que si no se atiende, y hay un buen dicho que dice que el ojo del amo es el que engorda al caballo, imposible poder sacar la producción sin tener como ir. Hemos visto de alguna forma preocupante cómo los productores han hecho largas colas, y nosotros nuestro lineamiento es tocar todas las puertas porque sabemos lo que enfrentamos. Debo decir números claros. El mes pasado hubo un repunte en el sacrificio en la matanza de los frigoríficos, pero este mes va en una caída libre total, en donde por supuesto es entendible una emergencia, la gente trata de buscar algunos recursos extras, y estamos también en el verano, pero ahorita se empieza a acentuar, por supuesto, la caída de la matanza en los frigoríficos. Pero también Aniqueso, que son los industriales que transforman la materia prima que es la leche, acaba de anunciar que tiene aproximadamente un 15% de su capacidad instalada de los 30% antes de llegar la pandemia. Quiere decir que ha bajado aproximadamente un 50% de lo que estaban ellos procesando de su capacidad instalada. Entonces, los números no lucen bien, no se le está prestando la atención al aparato productivo del país. Hemos hecho grandes esfuerzos porque algunas autoridades lo entiendan, algunos municipios y algunas dirigencias de los municipios, tanto gremial como dirigentes que tienen las alcaldías, han entendido un poco el tema y la están pasando un poco mejor, pero nosotros creemos que al término de esta próxima extensión de los 30 días, el ciudadano venezolano no va a tener tan cerca los alimentos como debe de tenerlos de su casa, que al fin y al cabo eso por supuesto incidirá en la cuarentena. Yo creo que es importante el trabajo que está haciendo el productor agropecuario, y nosotros estamos haciendo un llamado a que los que tienen la corresponsabilidad, y lo hemos propuesto en algunos municipios y está funcionando, hagan unas comisiones técnicas colegiadas que no le dejen solamente un solo ente de los llamados el tema del combustible, y en donde se ha hecho eso, por supuesto, la respuesta ha sido muchísimo mejor. Todos los que han sido llamados, el conjunto que ha sido llamado a la emergencia, sea telecomunicaciones, sea lo que sea, está viendo y revisando las listas y para dónde va el combustible, y de alguna forma ellos han tenido mejor éxito que en donde se está manejando totalmente diferente. Sigue en donde está la improvisación de un llamado a emergencia, y que de alguna forma se está dejando a la suerte la alimentación del ciudadano consumidor venezolano, que yo creo que es importante. Solamente contamos con lo que se hace en el país, que muy poco es, porque lamentablemente nosotros creo que no tenemos dinero para comprar alimentos si se deja botado el campo venezolano y si se pierde lo poco o lo mucho que hay en él.
Armando Chacín, si me permite, presidente de FEDENAGA, se suma a nuestra mesa de debate el economista, profesor universitario Richard Obuchi, profesor de IESA. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días. No se retire, señor Chacín, por favor, le ruego permanezca con nosotros porque quiero contrastar la visión, la información valiosa que comparte usted como representante de la Federación Nacional de Ganaderos con el análisis económico del impacto de la crisis con el profesor Obuchi, que me parece tuvo la oportunidad de escuchar la última parte de su intervención. Pero lo que viene a decir nuestro invitado anterior, profesor, es que solo el 15%, y él me corregirá si me equivoco, de los productores de carne y leche, o creo que en general, han tenido acceso a combustible para ir a sus lugares de trabajo. Yo le pediría un comentario porque a la luz de lo que él comparte con nosotros, da la impresión que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional ayer se quedan cortas en el caso de Venezuela. Se ha hablado de una caída del 15% del PIB en medio de esta pandemia de coronavirus. Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, gracias por la invitación y sin duda esta crisis del coronavirus, pero también esta crisis del suministro de gasolina se convierten en una combinación que van a generar un impacto muy negativo sobre el país. Y fíjense que las medidas de restricción de movilidad que se han establecido para combatir la epidemia sin duda están afectando el comercio, las actividades productivas, la capacidad de llevar productos a las casas, pero de forma más importante casi en este momento la crisis que está afectando más lo cotidiano, la producción y como señalaba tu otro invitado, la capacidad de producir alimentos tiene que ver con la ausencia de combustible en Venezuela. Y esto no es una situación que está derivada de la epidemia. En el resto del mundo hay abundante suministro de gasolina, están los productos que hacen falta para el transporte. El problema tiene que ver con el colapso, con la destrucción que tenemos en la industria petrolera, con la dificultad que ha habido para traer combustibles que se han dejado de producir en el país, y la restricción de ingresos que tenemos por el colapso de las actividades petroleras. Le pregunto, señor Chacín, ¿es posible trasladar a números el panorama que compartía con nosotros? Me refiero a los kilos de carne que probablemente se van a producir durante este mes o los litros de leche en el marco de la situación que usted comparte con nosotros. Lo escuchamos. Yo creo que es entendible que en Venezuela todo, por supuesto, camina por combustible, diferencia de otros países que tienen sistemas ferroviarios en donde podemos de alguna manera tener más cerca todos los alimentos. Pero desde Apure hasta la capital o desde el sur y hasta la capital, todo funciona básicamente por combustible. Si todo sale bien y nosotros tratamos de normalizar la cadena de comercialización de alimentos, de alguna forma el impacto sería mucho menor, pero lamentablemente eso no es así. Nos están dejando solos, tratamos nosotros de hacer lo mejor que podemos. Puedo reportarte estados que de alguna forma están inmovilizados totalmente, como Guárico, que es uno de los estados más duros en donde nos ha tocado. Ya Barinas aparentemente están solucionando, según los reportes que tenemos nosotros en nuestra sala situacional, están solucionando en algunos municipios. Algunos municipios no tienen ni siquiera estaciones de servicio abiertas y por supuesto esto complica un poco más la situación. Yo creo que las condiciones son bastante graves. Hemos reunido la posibilidad de organización que tenemos en todos y cada uno de los municipios. Los hemos puesto a manos de los que manejan el combustible y básicamente yo pienso que como lo te digo y lo que marcan nuestros números son entre un 14 y un 17% de movilidad. Es básicamente nada en donde la responsabilidad es básica alimentar un país. Yo creo que no vamos por buen camino y que en las próximas horas, en los próximos días, vamos a ver, por supuesto, desabastecimiento de algunos productos. Profesor, a la luz de estos datos que comparte nuestro invitado, yo quiero insistir con las proyecciones que al menos hasta ayer hacia el Fondo Monetario Internacional, como lo han hecho otros organismos sobre el impacto de la crisis para nuestro país, lucen muy conservadoras. ¿Qué opina usted? Porque entre otras cosas no hemos visto la peor cara
de la crisis. Habrá que levantar el confinamiento en algún momento en nuestro país y, bueno, allí el sistema de salud tal y como está tendrá que enfrentar el impacto de esta nueva enfermedad. ¿Qué puede decirnos? Bueno, estábamos en una situación en una situación ya muy precaria, es decir, una economía que había perdido 2/3 partes de su tamaño en los últimos 6 años, es decir, que había perdido más del 60% de su tamaño en estos pocos años, estaba ahora no solamente pequeña y empobrecida, sino que dependía fuertemente de la actividad del comercio, que era de las pocas cosas que se habían reactivado, y con una reconcentración de las actividades en la región central y en Caracas en particular, ¿no? Ahora, con esta crisis de movilidad, uno de los primeros impactos que hay es justamente en la actividad comercial, donde las tiendas no pueden abrir, donde se ha restringido las actividades de servicio, pero además, como estamos viendo, la industria más importante del país, que es la industria agroalimentaria, está sufriendo poderosas restricciones, y eso se extiende al resto de la industria y de los sectores que generan trabajo y empleo. Y esto lamentablemente se une con una coyuntura mundial de disminución del precio del petróleo, en el cual Venezuela está en una posición particularmente dramática, dado, digamos, los problemas de manejos que ha habido en PDVSA de la industria petrolera en los últimos años. Venezuela se veía obligado a vender a su petróleo con un enorme descuento sobre el precio internacional, y de paso lo tenía que llevar a destinos lejanos, a China, a Indonesia, a la India, que implicaba grandes costos de transporte. Ahora tenemos una coyuntura en el mundo en donde hay una oferta enorme de petróleo, donde la caída en esas regiones ha disminuido producto del COVID, y donde entonces Venezuela ha tenido que vender su petróleo por debajo del costo de producción, y por supuesto eso no es negocio y ha obligado a que caiga aún más la producción de petróleo. Entonces sí, sin duda alguna vamos a tener un resultado muy dramático. Estos primeros estimados que estamos escuchando del Fondo Monetario Internacional al final se construyen con base conservadoramente de lo que puede ser un año muy muy complicado para nuestro país y bueno, y para el mundo. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos. Era Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, y el profesor y economista Richard Oguchi. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información, simplemente un par de titulares para despedir. Uno tiene que ver con una encuesta realizada por Ipsos, la empresa Ipsos,
en varios países de América Latina, en 14 naciones, fue publicada ayer. La consulta se realizó entre el 27 de marzo y el 6 de abril a 353 líderes de opinión y periodistas de estas naciones sobre, el manejo de esta crisis sanitaria del coronavirus en América Latina. El peor retratado, Venezuela, o concretamente, mejor dicho, Nicolás Maduro. Sobre la rapidez y la firmeza reconocidas, allí salieron mejor evaluados los gobiernos de Uruguay y Argentina. Son los que mejor lo están haciendo según esta encuesta, insistimos, con una aprobación de 62%. Naciones en escala media, Bolivia con 38%, incluso Cuba y Panamá 36%, Ecuador 32%. En último lugar, Venezuela con 11%. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750